sigamos en esa actitud de adoración, hermanos. Podemos seguir agradeciendo a nuestro Dios. Bien, pues qué grato es, qué rico es agradecer a nuestro Dios, estar en su presencia. Pues se nota, ¿verdad? Se nota y se siente en nuestro corazón cuando su presencia, Señor, está en nuestras vidas y en esta congregación y en las iglesias locales que están no solo en la colonia, en el estado, en la república, en el mundo, ¿verdad? Somos parte de esa iglesia local, la cual adoramos y alabamos a nuestro Señor. Pues bien, hermanos, muy buen día. Hoy nos tocó a nosotros estar aquí, teniendo este privilegio de poder compartir un pedacito de ese pan que el Señor nos da diario, como lo decía hace rato, de ese maná, ¿verdad?, con el cual nos alimenta día a día. Es un privilegio para mí poder estar nuevamente ministrando su palabra del Señor. Bien, tenemos ahí el título de la prédica o de la enseñanza, que dice que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No solo eso, el verso que más adelante vamos a ver dice que es buena también, ¿verdad? Buena, agradable y perfecta. Vamos a leer unos textos que están en Colosenses 1, del 9 al 11. Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Muy bien, en este tiempo vamos a analizar solamente el verso 9, que tiene que ver precisamente con la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nosotros nos hacemos una pregunta y analizamos algunas palabras de ese versículo, esos adjetivos como bueno, otro adjetivo como agradable y otro más como perfecto, pues son palabras que nos suenan bien, son para bien. Entonces, por ejemplo, si digo bueno, puede ser hablar del carácter de alguna persona, ¿verdad?, de la bondad, pero también puede ser algo que sea útil o algo que sea provechoso, que es adecuado o conveniente para algún propósito. Por ejemplo, si ahorita no puedo alcanzar a leer mis hojas, ¿verdad?, pues la luz que me da este aparato es buena para que yo pueda leerla. O sea, hay luz, es bueno. Y así podemos poner ejemplos, ¿no? El caso de la palabra agradable, que agrada, que gusta. Por ejemplo, algún olor, ¿no? Algunos tienen un olfato, yo en lo particular tengo esa característica, ¿verdad? Luego cualquier aroma, cualquier olor, bueno o malo, luego. Y así algunos de nosotros tenemos un buen olfato. ¿Qué les parecería que les mencioné ahorita que hay un caso lleno de carnitas, ¿verdad? Y están preparando y pasamos cerca y llega un olor, para algunos no es muy agradable y para otros es muy agradable. Ay, huele a carnitas, ¿no? O están preparando en casa un chocolatito, batidito, ¿verdad? Y de repente uno ya está así como que bien presto para tomar algo, qué agradable aroma, ¿verdad? Podríamos también decir que nos puede agradar no solamente el aroma, sino el sabor.
Disculpen por los ejemplos, yo sé que algunos venimos sin algo en el estómago, pero es a propósito, porque de esa forma podemos valorar lo que es más agradable y más maravilloso. Imagínense si yo pruebo mi comida favorita, qué agradable para mi paladar, qué rico. Otra cosa que pudiera ser agradable es, por ejemplo, qué bonito carácter tiene el pastor, qué agradable, qué agradable. Platicar con él siempre es bien agradable, aunque esté de malas, porque es agradable cuando la palabra nos confronta, cuando él está aquí diciéndonos las verdades bíblicas. Y es confrontarnos nuestro espíritu y decimos, pero qué agradable predica el pastor, ¿verdad? Entonces imagínense esas palabras, ¿no? Bueno, agradable, son ejemplos. Y de lo perfecto, bueno, algunos son perfeccionistas, ¿verdad? Para todos son perfeccionistas, puntuales, no sé, se visten impecables, deben ser perfectos. Pero en el caso no es el punto. Dice que tiene todas las cualidades requeridas o deseables, eso es lo perfecto. Algo que no tiene fallas. Entonces esas tres palabras están implícitas dentro de la voluntad de Dios. Ahí están. Todo eso es bueno, nos agrada. Ahorita lo que acabamos de decir, pues si esto es agradable para mí, si esto es bueno, si esto es perfecto para mí, la palabra de Dios debe ser eso. Y ahí implica conocer su voluntad, teniendo conocimiento de la palabra. Gracias a Dios porque, pues en muchas iglesias, así como en esta, se nos enseña esa palabra. Ahora se ha dado ya de algunos años de decir iglesias de sana doctrina, ¿verdad? Pero pues ya la mayoría dice que son de sana doctrina. Entonces eso ya queda solamente en lo que nosotros recibimos realmente, si es sana o no es sana. Pero la palabra de Dios, toda, es buena para nosotros. Es un alimento que nos va a nutrir. Permítanme, déjenme poner por ahí mi tiempo, porque ya saben que me gusta de repente hacerlo muy rápido, ¿no? Entonces, lo vamos a controlar un poco. Con eso que dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, entonces algo así va a ser la prédica, ¿no? Va a ser muy, muy leve. No es cierto. Vamos a hacerlo breve, porque comentaba con el pastor que tuviéramos también al rato un tiempecito, que ya empezamos a agradecer a Dios con estos cantos, ¿verdad? Ya empezamos a agradecer a Dios, que ese es el objetivo, agradecer a Dios en todas las cosas. Eso es la parte. Bien. Vamos a hablar un poquito del contexto del primer verso. Los vamos a tener ahí. Les voy a pedir que lo dejen ahí un tiempecito. Cuando vaya cambiando, pues ahí me apoyan con los textos. Ahí nos vamos a basar en ese texto. Pablo escribió a la iglesia en Colosas. Colosas es la región de donde habitaban los colosenses, ¿verdad? Colosas. Es como aquí, los mexicanos, ¿verdad? Vivimos en México, somos mexicanos. Los que viven aquí en Cuernavaca, ¿cómo se les dice? Cuernavaquenses. Bueno, guayabos, dicen. Eso es otro mote. Y efectivamente ahí Colosas era esa región de donde habitaban los colosenses. ¿Se imaginan una carta de Pablo a los mexicanos? ¿No? Qué padre, ¿verdad? A los mexicanos. A los guayabos, les va una carta. Pablo escribió estas cartas cuando estuvo preso. Recuerdan que Pablo estuvo preso y me parece que fue en 2 ocasiones. En la primera ocasión Pablo escribió cartas desde la cárcel. Él no dejó su ministerio, porque recordemos que Pablo tuvo sus viajes misioneros. Entonces en sus viajes misioneros Pablo lo que hacía era ¿qué? Llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas a los pueblos donde visitaba, pero generalmente él dejaba establecida una iglesia en cada región, y no es la excepción en caso de Colosos, ¿no? De Colosas.
o con los filipenses, pero esos, él intervino de forma indirecta o muy directa por medio de cartas. No fue físicamente a todos lados, por la condición de que él estuvo preso. Por lo tanto, hubo quien iba como que de mensajero a llevar esas noticias, esas cartas hacia los pueblos donde él no pudo visitar. Entonces decimos que Pablo no fundó esa iglesia físicamente. Fue un personaje que menciona la palabra que se llamaba Epafrodito. Nombrecito, Epafrodito, que fue quien fundó la iglesia de Colosenses, también llamado, o sea, el nombre corto, Epafras. Ya no le decimos Epafrodito, sino Epafras, ¿no? Así como nosotros que tenemos un nombre largo, ya mejor lo cortamos, ¿no? Epafras. Que cuando estuve investigando un poco acerca de este personaje, resulta que hay un Epafras también en Filipenses y es en la misma época. Y ahí me causó un poco de confusión porque digo, pues es el mismo. Pero resulta que ya escudriñando un poco, no son los mismos. Entonces, quiere decir que el nombre para nosotros a lo mejor nos puede parecer no muy común, pero para los griegos es un nombre que es bíblico, pero pues no es de los que vienen del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, Epafrodito tiene un significado griego, pero era algo común. Tenemos entonces Epafrodito o Epafras, sobre todo para los que están a punto, ¿verdad?, de tener un bebé, o para cuando lo tengan, ya tienen un nuevo nombre bíblico. Ahí está, Epafrodito o Epafras. No sé cómo le vaya a caer al niño después, pero es un nombre. Imaginen, ya se me fue Jaciel, imaginen a Jaciel Epafrodito Arellano. Bueno, ¿no? Nombre que está raro, pero bueno. Él era el anciano de la iglesia de Colosas, Epafrodito. Entonces, él en una ocasión, igual que el otro, le digo, tenía una confusión ahí con los dos, pero vamos a centrarnos en que él fue a visitar a Pablo en la cárcel. Cuando él visita a Pablo en la cárcel, resulta que empiezan a platicar de la iglesia de Colosas. Entonces Pablo, ¿verdad?, escribe la carta sabiendo ya los antecedentes de la iglesia, porque este hermano fue y le dijo, me presento, soy Epafras, soy el anciano de la iglesia, el encargado de la iglesia, y traigo un saludo, ¿verdad?, de la iglesia, y Pablo hace lo mismo para la iglesia de Colosas. Y ahí es donde empieza pues la enseñanza de hoy. Dice, por lo cual nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, al tener conocimiento de las necesidades de la iglesia, porque él ya no es lo mismo cuando quieres enviar una carta y no sé, a lo mejor quieres dar algún mensaje, quieres dar algún saludo más directamente, algo que necesite la iglesia, pues no podemos mandar una carta si no tenemos un antecedente, ¿verdad?, de a quiénes la envío, qué necesidades tienen, etcétera. Entonces Pablo, al ver las necesidades que ya el hermano le había comentado, pues escribe eso, les escribe lo siguiente. Si me pueden poner el mismo verso en la Nueva Traducción Viviente. Pues ahí ya lo tenemos. Dice, así que desde que supimos de ustedes, recuerden que le está hablando al pueblo de Colosas, ¿verdad? Desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo sabía de la importancia de tener ese conocimiento de su voluntad. Él lo experimentaba todos los días. Y aún así, Pablo sabemos que tenía sus luchas, ¿verdad? Como todos nosotros. Tenía sus luchas porque
Recuerden cuando decía de la carne, ¿no? Miserable de mí, decía. Entonces alguien puede decir lo que ahora dicen, no, es que ese hermano, pues predica muy bonito. El pastor, mis respetos para el pastor, ¿no? Puede uno estar pensando que uno como ser humano es muy bueno, pero la realidad es que todos padecemos esa parte del pecado en nuestras vidas. Entonces debemos ser conscientes de eso, pero no por eso tenemos que alejarnos de poder enseñar y aceptar su voluntad y su palabra. Pablo sabía de la importancia de tener conocimiento de la voluntad de Dios para todas las personas, porque es ahí donde empieza una verdadera relación con Dios y un sometimiento voluntario, que eso es lo más interesante de nosotros. Un sometimiento voluntario hacia nuestro Dios. Pablo, además de alegrarse de que había un crecimiento espiritual en la iglesia de Colosas, ¿verdad?, y oraba por eso y le daba gracias a Dios por eso, también ora y pide a Dios porque conozcan y vivan bajo su voluntad. Muchos de nosotros sabemos siempre y oramos y, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Pero no estamos comprometidos realmente y sabemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y a veces, convenencieramente, ¿verdad?, que es lo más común, pues oramos que se haga tu voluntad, pero así como que es así como las historias que luego nos cuentan de los jóvenes. Digo los jóvenes porque es en donde más se da, cuando van los hermanos en el servicio público, ¿verdad? Y va el hermano sentado y se sienta una hermanita simpática al lado de él, y ya de repente se mueve el servicio y, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y ahí convencieron que se haga tu voluntad, Señor. O lo vemos en el otro ámbito. No está muy simpático, ¿verdad?, el hermano. Y ahí, ¿qué pudiera decir nuestra hermanita si se mueve la ruta cuando alguien no está muy simpático, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Se me fue ahí podemos decir, pues, sálvame, Señor, ¿no? O sea, no ames tu, ay, Señor, sálvame, ¿no? Bueno, entonces, hablar de la voluntad de Dios implica tener pleno conocimiento. Aquí, esta parte, pues cuando la leemos, bueno, sí, el pastor nos ha dado en los estudios de los martes, cada que tengo oportunidad de estar aquí, siempre voy a hacer el comercial. El estudio de los martes, muy importante. Quienes por ahí no tengan el link, la liga, nuestra hermana Gaby, ¿verdad?, ya platiquen con ella y ella les da el link porque es como más privado para los que quieran entrar al estudio de los martes. Ya se desglosa la palabra, pues ahora sí, palabra por palabra. Y esa parte es muy importante para nosotros, para nuestro crecimiento. Muy bien. Entonces, Pablo, además de alegrarse, ya lo había leído, por saber que había crecimiento en la iglesia de Colosas, también ora y pide a Dios porque crezcan y vivan bajo su voluntad. Hacer la voluntad de Dios implica, primeramente, obediencia. Oh, ya empezamos mal. Obediencia. ¿A qué? A sus mandamientos. A eso implica. Cuando decía, Señor, ¿me amas? ¿Verdad? Si me amas, obedezco mis mandamientos. Y esa palabrita de obediencia ya como que, oye, hermano, hay que agradecer a Dios, es tiempo ahorita de estar en paz con las familias. Pues sí, pero tenemos que empezar, aunque ya finalice el año, los que no hemos tenido esa oportunidad, tenemos la oportunidad, ¿verdad? Y más cuando en los fines de año, inicios de otro, se toca el tema de los buenos propósitos, ¿verdad? Los propósitos para el año nuevo. Y los rituales o los festejos que muchas familias hacen es cada hora, ¿verdad?, una uvita y un propósito, etcétera, etcétera. Ni siquiera uno, sino son varios, o sea, y son deseos también. Más bien son deseos, ¿verdad? Y los propósitos, este año, el típico propósito, ¿cuál es? Pues este año comí mucho, el siguiente lo voy a bajar.
Y resulta que, como van de los escalones, ¿no? Subimos 1 y bajamos 2. Y así nos lo llevamos. Entonces, cada año, en lugar de ese propósito, no se llega a cumplir, todo lo contrario. Y por eso, cuando nos casamos, ¿verdad? Por ahí, hermano Richard, ¿verdad? Ricardo, por ahí, pues ya, a él no lo he visto, pero generalmente empezamos ya a embarnecer, ¿verdad? Ya nos alimenta bien. Ya comemos 3 veces al día, ahora sí bien rico, ¿no? Entonces, hay propósitos en la vida. Y otro propósito importante para nosotros, ¿cuál sería? Señor, este año, permíteme, enséñame conocer tu voluntad y hacer tu voluntad verdaderamente en mi vida. Esa parte, no saben cómo nos aligera la vida, hermanos. Hacer la voluntad de Dios. Decir sí a todo, a Dios. No a algunas cosas sí y otras no. Sí a todo, a todo. Más adelantito vamos a tocar algunos ejemplos de esto, pero sí es importante ir enfocando. Veíamos hace rato las palabras. Bueno, agradable, perfecto. Eso no es malo para nosotros. Tomémonos de eso. Yo sí quiero todo lo bueno, quiero todo lo agradable, quiero todo lo perfecto. Y eso te lo da hacer la voluntad de Dios en todo. Ay, qué difícil. Qué difícil, yo soy como Pablo, soy humano. Señor, ese debe ser un buen propósito para este año. Vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios para todos los aspectos de nuestra vida. Cuando esto lo platicamos a las personas inconversas o que simpatizan con el cristianismo, o pues ahí van, ¿no? Es muy difícil que ellos entiendan y tengan ese pleno conocimiento. Por lo tanto, Pablo, cuando envía esa carta a Colosas, Epafras le dice, en la iglesia ya hay hermanos que han crecido espiritualmente, bastante. Yo me imagino que ya se bautizaron algunos, no sé, esto es parafrasear, no estoy inventando eso, pero me imagino que, ¿verdad? Eso no lo dice así. Pero que les llevan, ya hay unos bautizados, hermano. Hay otros que ahí van creciendo, pero todavía tienen dudas de que si sí son cristianos, si sí, como decimos aquí, le entramos, no le entramos, estamos con dudas. Y hay otros que llegaron por primera vez y están listos para recibir el mensaje, pero no sabemos nada. Hace rato, platicando con el hermano Omar, hacíamos referencia a algo de eso, ¿verdad? Algunos de nosotros como cristianos actuamos de acuerdo al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Si yo conozco menos, todavía puedo tener por ahí algunos fetiches, ¿verdad?, de la vida en el mundo o de la vida religiosa que yo llevé o que llevamos. Entonces, pues combinamos un poco mientras que nos afianzamos y tenemos pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Pues Pablo por eso envió esa carta. Ahí, aquellos que están firmes, aquellos que están indecisos y los nuevos. La palabra del Paz, nuevitos, esos nuevitos. Excelente, ahí tenemos tierra para poder ministrar y enseñar la palabra, enseñarlos, que nuestro corazón sea eso. Veo la palabra, pero también enseño la verdad de Dios. Entonces, si esto implica obediencia, por favor, en 1 Juan 5:3. Dice lo siguiente: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos son bien difíciles de cumplir. ¿No? ¿Me equivoqué? Y estos no son difíciles de cumplir, pero pareciera que son bien difíciles. Pues la verdad, para el que no tiene pleno conocimiento de la voluntad de Dios, hermano, son muy difíciles. Es difícil. Y de ahí se desglosan muchas cosas. Ahorita hay que recibir a Dios, su palabra.
¿Tengo pleno conocimiento de su voluntad? La respuesta mía en su momento es no. No sé si solo a mí me pase, pero no sé usted, a lo mejor sí dice, yo sí tengo pleno conocimiento de la voluntad de Dios en mi vida. Pues a mí, yo no. Pero día a día. Esta palabra, cuando el Señor, yo estaba leyendo y pone esa palabra en mí, y digo, Señor, no tengo pleno conocimiento de tu voluntad, Señor. Yo digo que vivo en tu voluntad, yo oro creyendo en tu voluntad, pero no tengo el pleno conocimiento de tu voluntad, Señor. Por eso, digo, bueno, pues, si yo lo tengo, no creo que mis hermanos no, al menos que ustedes no, pues, pero en lo personal, yo necesito conocer el pleno conocimiento de la voluntad de Dios para mi vida. La respuesta, pues, de algunos es no, igual que conmigo. Para tener pleno conocimiento de la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos leer y escudriñar la palabra de Dios constantemente. Nosotros tal vez no somos una iglesia activista de las que estamos lunes en la iglesia en alguna actividad, martes en la iglesia en alguna actividad, miércoles en la iglesia en alguna actividad, jueves y así toda la semana hasta llegar al domingo al culto. No somos una iglesia activista de esa forma. Pero ¿saben qué? Tenemos el tiempo específico para venir a lo que venimos. La palabra de Dios, alimentarnos en la palabra de Dios. Y de ahí lo que Dios permita en su voluntad, si tenemos en alguna ocasión alguna oportunidad de reunirnos, ¿verdad? Yo cuando llegué a esta iglesia, comúnmente siempre escuchaba koinonía. Y esa parte, ¿verdad? Es la parte que nosotros podemos tener como iglesia para amarnos unos a otros y convivir unos a otros en el amor de Cristo. Ahí, esa palabra. Y eso me gustó. Esa parte, si vengo a eso, vengo a esa parte, a gozarme con mis hermanos, específicamente. Pero lo más importante es la palabra, que es la que me va a dar en el transcurso de la vida todas las cosas, y las que me convienen y las que no me convienen. Pero si yo no escucho en su voluntad, pues voy a pensar que todas no me convienen. Y ahí es donde viene lo grave, hermanos. Viene lo grave cuando yo quiero saltar y salto a Dios, y es triste querer hacerle. A mí me duele mucho cuando alguien me hace así como manita de puerco. O sea, me hacen la manita así, me duele, y pues ahí se somete uno. Pues, ¿vas a hacer lo que yo diga? Sí, porque yo me acuerdo que a mí me hacían manita de puerco. Sí, lo que tú digas. Pues nosotros no podemos hacerle manita de puerco a Dios. O sea, es la voluntad de Dios. Y Él, en sus métodos y en su soberanía y en su voluntad, Él sí nos puede tocar donde Él quiera. Y a veces no hay otro remedio, hermanos, más que ya con mi manita torcidita. No, sí, pues así sí, Señor. Cuando tenemos y sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No tenemos por qué pensar que nuestro Dios nos tiene que obligar a hacer o no hacer. Confiemos en que todas las cosas son buenas delante de Dios. Todo lo que Él tenga para nosotros es muy bueno. Entonces, ¿cómo obtengo ese pleno conocimiento? Leyendo, escudriñando la Escritura, aprendiendo. Me conecto el martes, leo en mi casa, me reúno con mi familia, tengo mi devocional. Yo sé que esto siempre lo hemos escuchado. Ahora, la pregunta que yo me hacía Dios, ¿lo haces? ¿Lo haces? A veces, no. ¿Lo haces? No nos quita nada, y menos cuando no se lo estoy diciendo a nadie, es a Dios. ¿Lo haces? No, Señor. Yo creo que lo hago porque oro, intercedo, no sé, pero realmente has aprendido y escudriñas la Escritura para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo quieres hacer la voluntad de Dios si no te esmeras en conocer lo que Él en su palabra te está diciendo? Todos los días lee y te dice.
Ahora en la semana, que al igual que algunos de ustedes, tuvimos una reunión en casa de mis suegros, y platicábamos, ¿verdad?, de las cosas del Señor, de la vida y cualquier tema. Pero la encomienda por ahí que nos hace la palabra y que nos invitó el Paz la semana pasada es que no perdamos la oportunidad en esas convivencias que tenemos con la familia. ¿De qué? De hablarles del Señor, de hablarles del Señor. Un ratito, o sea, pero que quede claro cuál es la intención de nosotros como cristianos estar reunidos, ya sea en Navidad o el Año Nuevo. Gracias a Dios porque pues muchos de nosotros entendemos esa parte. Bueno, ahí en la convivencia yo veía que una señora así, guapa, bien vestida, ¿verdad?, estaba conversando con un invitado y estaba conversando acerca de la palabra de Dios. Yo escuchaba. Yo decía en su momento, pues voy a participar con ellos, porque eran los únicos que estaban hablando de la palabra de Dios. Le dije, bueno, me va a tocar al ratito. Yo escuchaba muy poco. Y esa señora no era más que mi suegra, la hermana Raquel, la mamá de Brenda, hablando la palabra. Y con Brenda decíamos, no cabe duda, cómo la palabra de Dios ha transformado a mi suegra, a mi suegro. Y ella nos compartía, es que llega el momento que no puedo dormir si no leo. Y temprano en la madrugada, pues a la hora que lo despierta el Señor, ¿verdad?, empieza a leer la palabra. Y leí Crónicas y ahora entiendo diferente, porque entiendo que esta palabra que dice aquí la estamos viviendo ahorita. Entonces ella está literalmente viviendo la palabra. Escudriñar, leer, darnos ese tiempo, llegar temprano, ¿no?, a todas las actividades que tengan que ver con la palabra de Dios. Hay que esforzarnos en eso. Yo diría que no, yo diría que tendríamos que con gozo ir y buscar. Con Omar platicaba hace rato, ahorita lo tomo porque platicábamos eso. Hay gente que ya no hablemos de comunidades muy alejadas, ¿no?, sino simplemente aquí en la ciudad. Tenemos hermanos que vienen de muy lejos. Ahorita hay transporte, hay de todo para podernos mover. Pero en algunos de nosotros tal vez no haya pues ni la economía ni la posibilidad, ¿no?, de poder asistir al culto. Y sin embargo, así, de los hermanos que aman y que amamos a Dios, estamos reunidos. Yo entiendo que las circunstancias y las situaciones de la pandemia, lo entiendo perfectamente. Pero yo diría así, no se vale que teniendo la oportunidad de conectarte, bueno, no puedes venir, de conectarte, están las redes, ahí no caminas, ahí estás acostado y estás viendo, ahorita me estás viendo, gracias a Dios por eso. Pero por lo menos enciende tu celular, tu tele, por lo menos escucha la palabra, porque eso te va a servir para conocer la perfecta voluntad de Dios en tu vida. Ahora, ¿tienes el gozo del Señor? Nos decía el pastor en alguna prédica, no debemos tentar al Señor. Ay, a mí el coronavirus me hace los mandados. A mí no me pega porque yo estoy cubierto por la sangre del Señor, Pues no es así. Pero sí tenemos que cuidarnos, cumplir los protocolos. Ahorita tenemos, hermanos, la parte de afuera, que a algunos ya nos agrada estar afuera, está la tele, podemos ver, y nos tenemos seguridad, ¿no?, de que está al aire libre. O sea, pues si gustan venir, está presto el lugar para venir. Pero también, si alguien siente ser vulnerable por esta situación, pues lo entendemos. Y no tienten al Señor, pero pues vamos a vivir bajo la voluntad de Dios. Qué agradable es eso, escucharlo, aprenderlo.
Primera de Corintios, bueno, antes les voy a comentar algo. Si conocer la voluntad de Dios es escudriñar la Escritura, aprender, Dios nos revela su pleno conocimiento al leer su palabra, siendo sensibles y teniendo discernimiento espiritual. Han escuchado que hay gente, por más que leo y leo, cabeza de teflón, no se me queda nada. Leo y se me olvida. Pues déjenme decirles que para mí es difícil, de tanta palabra, de repente aprenderme versículos de memoria. Hemos dejado la práctica de la lectura y de estar repitiendo, ¿no?, la palabra. Y con eso que ahora ya estudiar y aprender ya no es de memoria, ¿verdad? Ya es comprensión. Entonces, pues más a nuestro favor. Cuando un versículo lo comprendes, como que se te graba más. A lo mejor de repente medio la palabra la cambiamos, pero es la misma situación, ¿no? Es importante. Entonces, ¿cómo voy a aprender si no leo? Leo. Yo voy el domingo con eso. Es más, yo sí voy, los martes también me conecto. ¿Y por qué no te metes al Zoom?, dice Brenda. Yo nomás estoy en el Zoom con otros hermanos, somos como 4 y siempre los mismos. Y me quedo así como que, es que me da pena porque me regaña el pastor cuando contesto mal, me regaña. Entonces pues ya no es cierto. No, generalmente en casa, gracias al Señor, tenemos la oportunidad de estar por el Face, y mi esposa en un espacio que tiene ahí también se conecta por Zoom. No tengamos miedo, hermanos. Amémonos, busquemos a Dios, interactuemos. No podemos, hermano, no vienes a la congregación. El martes es buen día para que te conectes y tengas relación ahí con el Paz y con los demás hermanos que están en Zoom. Vale la pena hacerlo. Es el Señor. Entonces, tenemos que discernirlo espiritualmente. No entiendo la palabra, pues sí, pero es que pues la lees por leerla. Generalmente uno lee la palabra y en 5 minutos ya parecemos leones, ¿no? Ya estoy jalando mucho oxígeno. Sucede. Estoy leyendo y, ay, Señor, qué agradable esto. ¿Es al único que le pasa? ¿A mí? ¿Pero por qué sucede eso? Es que me agarra cansado, pues es que... Bueno, se justifica si realmente ocupas ese lugar que tienes, el único espacio que tienes para hacerlo, pero hazlo en ese pequeño espacio, hazlo. El pastor nos exhorta seguido, es que no me da tiempo temprano a hacer mi devocional o leer la lectura. Pues párese más temprano. Pues que el pastor no ha de saber que yo me duermo hasta la 1, 2 de la mañana viendo mi serie favorita, ¿no? Ni siquiera está trabajando. No, es que casi ya me echo la serie. Ya falta poquito. Y está bien buena. Vale la pena, se la recomiendo, hermano. No voy a decir cuál. Entonces, buenísima. Y sí, ahí nos echamos la serie. Y la palabra, ay, que me voy temprano. Bueno, está bien. Entonces, sinceramente, no es que nos quejemos, pero no esperes que Dios obre realmente en tu vida, aunque Dios sabemos que deja caer el sol a justos e injustos y nos ama a todos, pero definitivamente hay una diferencia de los que amamos a Dios realmente. Hay una diferencia. Y no por eso te van a dejar de pasar situaciones difíciles, luchas, ¿no? Pero es maravilloso soportar pruebas y situaciones que a veces pensamos que Dios las da en el Señor. Ahí nos tomamos de su mano y bien. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros, gracias a Dios, a lo que Él hizo en la cruz por nosotros, no somos hombre natural, pero pareciera, hermano, que estamos todavía siendo naturales, o ¿cómo le digo? Animal, natural, no somos así.
No lo somos. Entonces, ¿por qué actuamos como si fuéramos hombre natural? ¿Te crees cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Cuántas enseñanzas? Yo cuando llegué pues, a esta iglesia, enseñanza y enseñanza, confrontación, el verdadero cristiano, eres un cristiano de veras, eres esto y pues, me iba haciendo chaparrito, pero terminando la prédica en la llenura del Señor en mí, salía fortalecido. Ahora sí que después de una rutina, estos que van al gimnasio, al gym, después de una rutina pesada, salen y ya caminan así, ¿no? Fuertes que van. Crece el músculo, sales fortalecido cuando la palabra de Dios te confronta. O sea, no es al revés. Oh, ya no vuelvo a esa iglesia. Ni se siente el espíritu. Hay puro regaño. Ahí están mal. Aquí hay un hermano querido, muy querido, el cual me acuerdo que un tiempo se fue a Estados Unidos. Y platicando una que otra vez por teléfono, ¿verdad? Platicábamos y platicábamos de la iglesia donde él asistía. Y me platicaba cosas muy buenas y se emocionaba, y igual yo. Y cuando tiempo se vino para acá, ya personalmente platicaba y decía: esas prédicas son las que me gustan, esas prédicas son las buenas. Y yo decía: puro gritón, mira. Sí, pero gritaban la palabra, ¿no? Yo ahorita estoy bien amable, pues yo no puedo ser así por mi carácter. Pero esas prédicas que te confrontan y que dices: sí, Señor, es la única manera que vas a romper esta piedrota que tengo aquí. Duro, ¿no? Entonces, esa parte, cuando tú llegas a entender que no es golpeteo, sino es que Dios te confronta y es lo que transforma tu corazón, es lo que va quebrantando lo duro que tenemos el corazón, hermanos. ¿Somos cristianos? Sí, pero posiblemente hemos dejado por ahí que se nos empiece a formar, no sé, como un callo. No, pues es que la palabra de Dios para algunos, para otros, yo la entiendo y yo a mi manera, no necesito otra cosa, yo sé, porque yo conozco la palabra. Platicaba con otra persona en esta reunión y me decía: es que yo sé, ¿qué me puedes decir que yo no sepa? Wow, como que te tapan por todos lados, ¿no? Y decir: Señor, pues ¿qué podemos hacer? Yo no puedo hacer nada, Señor. Pero no voy a dejar de decirle tu mensaje, las buenas nuevas. Yo voy a seguir. Dice la palabra, y decía el hermano: no voy a dejar de insistir. Les voy a caer gordo, pero voy a insistir en lo mismo. Pura palabra, no pura Biblia, tengo que insistir en lo mismo. Pero soy una persona que, gracias a Dios, puedo desarrollarme en esta sociedad, en este mundo, aunque sé que no somos del mundo, pero podemos desarrollarnos de una mejor manera. Ahora sí, qué agradable carácter. Oye, ¿cómo aguanta la carrilla del diablo? Aguanta. Pues es que no aguantamos, ¿verdad? Dios, como Él nos amó primero, podemos amar. Nos enseña a amar también. Porque Él nos amó antes. Por eso amamos. ¿Realmente? Bueno, pues lo vamos a dejar pendiente, pero tenemos la oportunidad, hermanos, de llenarnos de ese pleno corazón. Por eso, de esa voluntad, por eso Pablo, la insistencia en esa carta a los Colosenses. Gracias a Dios porque se abrió esta iglesia, a lo mejor brincaba de gusto, qué bueno, y con esa información que me dio, Señor, te doy gracias y oro continuamente por ellos, pero también te pido que los llenes del conocimiento de tu voluntad, Señor. Que vivan en eso. ¿Cómo? Pues que lean, que escudriñen, que busquen de ti, Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿tienes una relación con Dios? No es como otros lo llaman, no es como esotérico. No. Realmente Dios se comunica contigo. Dios te habla.
léelo, escucha al otro hermano, escucha su palabra. Vas a ver que Dios te habla y te dice y te avisa y te pone en antecedente cosas que tú sobrepasas. Hablo de su voluntad. El hombre común, según su percepción, no puede entender por qué Dios es tan cuadrado, ¿no? O sea, ¿por qué los hermanos viven en un cuadrito? Ahí nada más. ¿Por qué no podemos confiar solamente en mi inteligencia, en mi capacidad física para lograr mis objetivos? No, sí se puede, pero no eres solo. Dios te va a dar esas capacidades, esa inteligencia, que esa es la palabra que estamos viendo. ¿Por qué no podemos pecar poquito? ¿Por qué tenemos que someter nuestra vida a Dios? Y así, no sé, una lista larga, platiquen con el hombre natural y a veces es desesperante para nosotros, ¿no? Ay, pues, ¿qué le digo? No le entra, ¿no? No le entra nada. O sea, y el pastor me dice que lo evangelice, que le dé las buenas nuevas, pero no entra. Tranquilos, no eres tú el que va a transformarlo. Tú habla. Y espiritualmente, Dios va a hacer que discernas cuando es tiempo de dejar las cosas y también cómo vas a asimilar las cosas. Eso es verdad, eso es cierto, ¿no? Otros ya sabemos que emocionalmente nos vamos a ponerle situaciones al espíritu, ¿verdad? Y podemos hablar muchas cosas de esas que no es el tema. Pero es tan simple como orar a Dios y no ser hombre natural. Nos va a hacer discernir las cosas espiritualmente. Nosotros no somos naturales, somos hijos de Dios. Gracias a Dios por ello. Sin merecerlo nos hizo partícipes, ¿no? Sin ser nada, Él nos buscó y aquí estamos. Ahora, ¿no quiere ser? Bueno, pues sigamos un poquito como vamos. En 2 de Timoteo 3:16 dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios si no es escudriñando las Escrituras? Ahí viene la respuesta para muchas áreas de nuestra vida. Ay, es que estuve leyendo Génesis, bueno, desde el principio cuando creó Dios los cielos y la tierra y me habló y me dijo esto para mi vida. Ay, hermano, no te emociones, ¿cómo crees? Bueno, no es para ti, fue para quien leyó y escudriñó espiritualmente y sintió que Dios ahí, más bien Dios habló con él. Algo. Esto es lo maravilloso, individualmente. Pero también para la iglesia y colectivamente Dios, su palabra siempre nos llena en todo. Hay que verlo así. Es el principio de un año, el fin de un año y viene otro año. Necesitamos entonces que esos propósitos que tenemos por ahí que son vanos, que no nos van a servir. Yo ya sé que no voy a adelgazar, hermano. No, yo lo sé, pero es mi propósito, a ver si lo logro. No. Fíjese un propósito en el Señor que valga la pena. La muerte del Señor en la cruz, ¿valió la pena? Valió la pena. Y más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera, no dijo porque Dios amó al mundo, se extendió más, porque de tal, o sea, es muy grande su amor, o sea, de tal manera, especial manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Buenas noticias. El pastor nos dio una larga lista de malas noticias que están actualmente, pero también nos dijo que la buena noticia y las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, están en el Señor Jesucristo. Y es lo que nosotros, no cada 24 o 25 de diciembre, es el año, lo tenemos, nosotros tenemos el festejo diario de que podemos gozarnos porque el Señor
vino a nuestra vida, porque Él nació siendo un bebé, se hizo hombre y sabemos la historia. Santiago 1:15, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a los maestros. Pídala al, ¿cómo le llaman ahora? Las de superación personal, tiene su nombre, ¿no? Ahora, el coaching. Pida sabiduría a ellos, porque ellos saben, ya cuando termina uno de sus reuniones sale bien fortalecido, sale bien, ¿no? Y a veces uno aquí en las iglesias también le echa coaching, ¿no? a los hermanos, y salimos, Dios se está saltando, y pasa media semana, y ¿dónde está la batería? Es que fue chafa, te pusieron una batería de esas chinas, bueno, ahora ya son buenas las chinas, ¿no? Ya no, ahora son baterías que son bien chafas. No te duró nada la batería. Wow. Entonces, ¿tienes falta de sabiduría? Pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Dios no te va a decir, Dios, dame sabiduría, por favor. ¿Por qué? No hay un reproche para él. Sabiduría, ahí está. ¿Cuánta quieres? Pero va a depender cuál es tu relación con Dios. Si un hombre natural le pide sabiduría a Dios, pues para empezar, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, ¿verdad? No los escucha, pero sí lo escuchará cuando Él enseguida dice, pues busca a Dios, se arrepiente. Ahí ya es la llave, es la llave. ¿Quieres que te escuche Dios? Le decía a esta persona, arrepiéntete, es la llave que tienes para tener una relación con Dios. Pues yo me arrepiento todos los días, me decía. Digo, bueno, está bien. Ya llega el momento que nuestra paciencia, Señor, lléname, ¿no? Porque ya llega un momento en que ya es difícil. Y ya es difícil cuando uno empieza ya a querer confrontar, ¿no? Entonces, no, en amor. Siempre llevemos la palabra en amor. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios, de Él es la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia, que es parte de lo que Pablo le pedía a Dios en esa carta. Les decía, dales pleno conocimiento de tu voluntad en sabiduría, ¿verdad? Entonces, debemos actuar en todas las áreas de nuestra vida confiando en el consejo de Dios, lo que nos enseña su palabra, hay que hacer su voluntad, en todas nuestras peticiones, decisiones y en todos nuestros planes. ¿Realmente hacemos eso? Vamos a ver. Si tengo alguna necesidad en salud, hemos tenido muchos casos ahora de COVID y de otras enfermedades. Muchos de nosotros, pues, clamamos a Dios por la salud de algunos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros hermanos en Cristo. Pedimos a Dios por ellos. Si tenemos necesidad en salud, por ejemplo. Necesidad económica, qué difícil está la situación y se va a poner más. Ay, hermano pesimista, en lugar que nos dé motivación aquí, que nos diga que somos más que vencedores, que Dios tiene todas sus riquezas en gloria, te va a bajar riqueza y que confieses y declares. Pues no es que sea pesimista, pero acuérdense, a nosotros Dios siempre nos tiene lo suficiente para poder no reprochar como el mundo todas las cosas. Si yo digo, si viene peor, pues no lo digo porque yo lo creo así, sino porque estudios, ¿verdad?, dicen que en la economía mundial vienen situaciones muy difíciles y pues a nosotros no vamos a estar exentos, ¿no? O no le voy a hacer como un personaje que decía que él decretaba que había prosperidad de todo en tal nación y resulta que les fue muy mal. Entonces, pues no es así, ¿verdad? Entonces, si tengo alguna necesidad en salud económica o espiritual, no le exijo a Dios declarando, ¿no? Y mucho menos decretando que soy sano. Pues yo ahora decreto que soy sano. Pues eso me enseñaban en la metafísica, ¿no? O sea, es una situación que viene del hombre para el hombre. Yo decreto tú que estás sano, créelo, porque dice la palabra que hollarás sobre serpientes. Oye,
¿sabes el contexto de dónde viene esa palabra? ¿De dónde está tocando el tema el Señor? Los decretos y todo eso, eso los da quien tiene el poder. Pues sí, pero tú eres hijo del rey. Tú eres un rey y sacerdote para nuestro Dios. Ay, Señor, ¿qué hacemos con...? ¿Y cuánto tiempo estuvimos nosotros con esa idea? ¿Cuánto tiempo? Bueno, hasta que Dios nos dio la oportunidad de corregir nuestro camino y entender que no es así. No es en su voluntad, es en su voluntad, no es en lo que yo decida. También puedo decretarme rico o apóstol del Señor, ¿no? Decreto a todos, a este grupo, decreto que ustedes ahora son apóstoles. Nomás dejen no sé cuántos miles de dólares, porque hay un lugar allá en Estados Unidos donde ya te dan tu... Órale, ¿no? ¿Quieres ser profeta? ¿Quieres ser apóstol? Ven, acá. Acá decimos en México, móchate y ahí te va. ¿Qué quieres ser? ¿No? No es así. Pero bueno, ¿y por qué entonces estuvimos o están o hay miles de personas creyendo eso? ¿Y por qué las iglesias en las cuales Dios nos confronta con su palabra, somos poquitos, somos chiquita la iglesia, esta comunidad, y hay muchas así? Gracias a Dios porque yo he visto crecimiento, no en una iglesia pequeña, sino en muchas iglesias que van surgiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí van. No sé qué va a pasar con nosotros más adelante si Él en su voluntad decide que este lugar, nosotros platicamos de repente con el Paz y vemos el local que está ahí enfrente, así este pequeño que está aquí, y decíamos no porque queremos que la iglesia sea, no, pero sí que mucha gente realmente venga al conocimiento real de su palabra y de su voluntad. Qué difícil es cuando no tenemos... Bueno, en esta pared yo pudiéramos decir que pintemos algún paisaje, pongamos algunas luces, o de negro, y ya después en la noche se vea bien padre, ¿no? Unos vitrales, o sea, que esté excelente para que digan, qué bonito lugar donde asisten estos hermanos, está precioso. Y ya aquí los ministros de alabanza, ¿verdad? En esta época pues ya se ponen su gorrito y ahí de rojo, de Santa Claus, y vienen... Y qué padre, no, está padrísimo, esa iglesia sí son Nike, ¿no? Sí son chic, tan padre ahí, me gusta ahí. Eso no importa, sin embargo es atractivo. Hace rato decía, bueno, agradable y perfecto. ¿Y todo eso qué es? Es que me agrada, es que me gusta, es que está bien, ¿no? No demos la mirada en las cosas de Dios, sino de la tierra. Miremos allá donde el hollín dice no corrompe, no, y el hollín no corrompe. Busca las cosas incorruptibles, no las que se corrompen. Busca esas. Pero es difícil, vuelvo a repetir esa palabra, suena feo, pero... Primera de Juan 5:14, les dije que iba a ser corto. Ya estamos terminando. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si debo tomar una decisión importante, lo haré siempre en el discernimiento espiritual, de acuerdo a su voluntad. Quiero rentar una nueva casa. ¿Ya oraste? ¿Ya pediste dirección? ¿Es lo que tú quieres o es lo que Dios necesita para ti? ¿Has preguntado al Señor? Eso no, ¿cómo que eso ya Dios me dio libre albedrío, yo decido, yo hago. Bueno, está bien. ¿Quieres comprar un auto? ¿Es el tiempo de comprar un auto? ¿No te estás precipitando? No, ya es que necesitamos un auto. Y si me lo gano, mejor. ¿Seguro? ¿Ya oraste a Dios? ¿Tienes esa...? Bueno, otra cosa. Mi negocio lo voy a ampliar, voy a comprar otro. ¿Ya lo pusiste en manos de Dios, en su voluntad? ¿Está en su voluntad? O, no, pues Él sabe Dios, me conoce mi corazón. Bien. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas, pero a veces es difícil ceder el control de todo. Es muy difícil ceder el control de todo. Hermano, Dios te ve. Oye, deja ese pecadito que traes arrastrando, ya, suéltalo, ya. Sí, Señor, me arrepiento.
otra vez, y vuelvo a hacer la oración de fe, y vuelvo a creer, y ya no soy pecador. A la vuelta de la esquina llega nuevamente y ¡zas! Déjalo, no me es posible. No, sí lo dejo. Y ¡zas! Y ahí lo traemos arrastrando, ¿no? Arrastrando. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no te lo está poniendo como una carga. Suéltalo. Yo soy cristiano. Sí, dejemos de pecar, es chiquito, grande, dejémoslo. Es buen tiempo, es un tiempo. Gracias a Dios porque ahorita lo puedo decidir respirando y en vida. Y no en el momento a lo mejor en el que ya mi vida está acabando y a ver si me da tiempo. Tiempo es hoy. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una razón más. Yo le digo Señor, Señor, oro, etcétera. ¿Haces la voluntad de Dios? Sí, pues soy cristiano. Bueno, pues ahí cuidado, la palabra dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Nos han platicado muchas historias de hermanos que entre prédicas de pastores, ¿verdad?, han decidido nacer de nuevo, porque sabían que no habían nacido de nuevo, no eran salvos. Entonces, pues tenemos esa condición. No crean, cuando el Señor me estaba dando esta palabra, pues sí sentía ganas de, como dices, hay que tirar la toalla, ¿no? Ya, déjalo, ya, Señor, ya no me des. Pero después viene uno a ser fortalecido en la fe. Romanos, ya estamos concluyendo, hermanos. Romanos 12:2, que es donde se basa el tema de nuestra prédica, dice lo siguiente. En la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero alegrémonos, hermanos, o sea, esta parte no es para que estemos agüitados, ¿no? Alegrémonos. Podríamos decir lo que dice el Salmo 48. ¿Pudiéramos decir nosotros esto? Porque yo entiendo que aquí todos tenemos esta condición. La tenemos. ¿Podemos decirlo? Dice ahí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios quiera que podamos, saliendo de esta reunión, o ya lo tenemos en nuestro corazón, ese agrado por Dios, o como una petición para el año que entra, ¿verdad? Ese propósito, Señor, de que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Señor, te damos gracias en este mediodía, Dios. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra ciertamente nos confronta, nos enseña, Señor, nos instruye en justicia, como dice tu palabra. Gracias porque todo lo bueno, lo agradable y perfecto está al hacer tu voluntad, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Oro para que tu Espíritu, Señor, siempre, Señor, les revele cuál es tu voluntad en sus vidas. Que ellos puedan confiar en todas sus decisiones importantes, en todas las peticiones que ellos tengan, en salud, en economía, Señor. Aún en falta de fe, en cosas espirituales, que tú, Padre, les reveles cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta, Dios. Te damos gracias en este tiempo, Señor, por tu palabra, Señor. Y oro para que bendigas a los hermanos que están en casa también, Señor. Bendíceles grandemente de acuerdo a tu voluntad. Ahora voy a pedir y a decir todas las cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. No a lo que yo quiero, a lo que yo decido, sino esperando en ti solamente, Padre. Gracias por la vida de
de la iglesia, de la vida del pastor, de su familia, Señor. Sigue bendiciéndole, Señor, grandemente. Guárdalo, Señor, de toda acechanza, de todo ataque del diablo, Dios. Gracias porque es un hombre que ha confiado y confía en ti, Señor, y lleva tu evangelio, Señor, a las naciones. Gracias por los servidores también de este lugar, Dios. Dales fuerzas, Señor. Manténlos activos, Señor, en tu obra, Padre. Gracias, Señor, por las personas que nos están viendo, Señor, que el mensaje haya llegado también a su corazón, Dios. A los invitados que tengamos en este día también, Señor. Bendícelos. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, y todo el poder, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.